Estoy tratando de unir a nuestra invitada. No sé si ahorita nos va a acompañar ya. Qué emoción que hay muchas y muchas de ustedes tratando aquí de escucharnos. Nada más denos unos minutitos en lo que establecemos esta conexión para ya entrar de lleno en este mitote. Oh, no. ¿Por qué no se puede unir Fabi? Ahí está. Perfecto. Ya, Ok. perfecto. Eh, Vamos a esperar tantito en lo que nos acompaña más gente. Y Ujú. pues voy a empezar con los anuncios. Tenemos varios anuncios preparados en lo que se une más gente. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrar tanto interés en todas las redes por esta mitote ambiental. Yo creo que es un tema bastante controversial, a lo mejor por un poco de morbo están aquí, pero no importa las razones. Esperamos poder compartirles información muy útil y que pues puedan aprender un poquito más sobre lo que es esto de la energía nuclear, la industria nuclear en sí. Y bueno, recordarles que este es el mejor momento para que compartan este live con otras personas. Lo pueden compartir ahorita, más adelante, y también esperamos que se quede grabado en nuestro perfil. Entonces, una vez que ya esté grabado, también lo pueden volver a ver y volver a compartir. Pero no sean tímidas ni tímidos y compártanos, por favor. También recordarles, si aún no nos siguen en todas nuestras, bueno, estamos en casi todas las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, y también tenemos canal de YouTube y en todos lados nos encuentran como Mexicanas frente al cambio climático y en todas las redes compartimos generalmente información similar, pero luego también hay otro tipo de pues, información que cada red se presta para poder compartirles y ojalá nos puedan acompañar en todas las redes y seguir este proyecto que cada vez va creciendo más gracias a ustedes. También, también recordarles que bueno, ahorita en esta semana ya nos dejaron varias preguntas que esperamos responder durante esta transmisión, pero igual nos pueden dejar sus preguntas durante la transmisión e incluso después de la transmisión. Si a ustedes se les ocurre algo una vez que ya terminó este live, Fabiola va a estar disponible para responder las dudas, ojalá las pueda responder. Y recuerden que ahí en la cajita donde está el signo de interrogación es donde hacen sus preguntas y yo las voy a leer al final de esta conversación que vamos a tener. También recordarles que este sábado tenemos otro evento en vivo. Ese va a ser por el perfil de Facebook de Mexicanas frente al Cambio Climático. Y el tema de este sábado es cerveza y medio ambiente, donde tenemos a varias invitadas de varias cerveceras artesanales en México que nos van a platicar un poco sobre sus iniciativas ambientales, de cómo están, pues ahora sí que contribuyendo a preservar el ambiente y ahí nos van a contar un poquito más de cómo se relaciona pues, esta industria, la cervecera, con el cuidado del medio ambiente y la crisis climática también. ¿Qué más? Ok, entonces ahora sí yo creo que estamos listas para comenzar. Me No me he parece bien. presentado. Mi nombre es Rebeca López, yo soy parte de la colectiva mexicana frente al cambio climático y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Fabiola Guido García. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien, gracias por invitarme, Rebeca. Perfecto. Quiero recordarles, con este mitote ambiental, lo que queremos básicamente es compartirles información sobre lo que es esta industria de la energía nuclear. Yo creo que hay muchísimos mitos detrás de toda esta industria y un montón de prejuicios también. Entonces, lo que queremos es compartirles información, datos duros y ya con esa información ustedes formarán su criterio y ustedes juzgarán. Y yo creo que hay que recordar que pues esta industria es muy poco conocida, pero muy temida. Entonces es mejor conocerlo y ya después formarnos un criterio. Y bueno, antes de ya darle la palabra a la doctora Fabiola Guido, quiero platicarles un poco sobre su trayectoria profesional y por qué la invitamos, porque básicamente es una expertaza en el tema. Y bueno, Fabiola es oriunda de la Ciudad de México. Ella estudió la licenciatura de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí nació su interés por el manejo de residuos peligrosos y la microbiología. Cuando se graduó, trabajó diseñando plantas biológicas de tratamiento de agua por un año y ahí decidió que le interesaba seguir estudiando. Por esta razón, se fue a estudiar un doctorado en geomicrobiología en la Universidad de Manchester, donde en su proyecto de doctorado estaba enfocado al comportamiento y manejo de residuos provenientes de plantas de energía nuclear.
Después de eso, realizó una estancia postdoctoral en la Agencia de Energía Atómica de Japón. En ese proyecto postdoctoral tuvo la oportunidad de investigar la acumulación de cesio en hongos de los bosques de Fukushima. Y actualmente Fabiola se encuentra trabajando en la Universidad de McMaster en Canadá, también como investigadora postdoctoral. Y en su proyecto actual estudia la absorción de uranio a rocas canadienses, igual enfocado al manejo de residuos peligrosos. Bueno, así con todo este preámbulo, vámonos de lleno a las preguntas, a la información que pues, nos quieres compartir. Y vamos empezando con lo más suavecito de todo. Fíjate, te cuento, en la semana en las redes preguntamos qué es lo primero que piensa la gente cuando escucha energía nuclear. Ujú. Y nada sorprendente, mucha gente respondió Chernobyl y los Simpsons. Pero Sí, también, totalmente. bueno, también hubo gente que dijo explosión o mal manejo de residuos, pero Ujú. también hubo gente que respondió energía limpia. Entonces, vamos Ujú. hablando de las ventajas de la energía nuclear. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo se compara con otros tipos de energía? Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación, gracias a todos los que están viendo y pues vamos a empezar con esto. Pues en general, ¿qué les puedo decir? La energía nuclear es una energía que nos ofrece alta eficiencia con muy baja generación de dióxido de carbono. Entonces, ¿a qué me refiero con muy alta eficiencia? Porque eso probablemente no les dice nada. 5 gramos de uranio les dan la misma energía que te dan 1000 o sea, 1000 kilogramos de carbón o 565 litros de petróleo. Entonces, si comparamos esto, bueno, ya de entrada, ¿no? Vemos que pues es una diferencia muy grande. Ahora, ¿qué tan limpia es otra vez, no? O sea, ¿por qué es limpia? Bueno, en comparación con el carbón, por ejemplo, el carbón genera 820 gramos de dióxido de carbono por kilowatt generado, el gas natural 490, un panel solar entre 28 y 41, y la energía nuclear solamente genera 12 gramos. Entonces ahí podemos ver otra razón por la que es mucho más limpia. Ahora, no solamente nos da energía, ¿no? Tiene otros usos. Por ejemplo, puede funcionar como generación de hidrógeno. El hidrógeno se utiliza mucho en la industria metalúrgica, se utiliza en la industria de la alimentación, se utiliza para fertilizantes. Y bueno, ahora no sé si han visto para vehículos, ¿no? Como combustible. Ok. Tradicionalmente el hidrógeno se obtiene de combustible de gas, por ejemplo, mediante un proceso como de refinación de gas, y pues por ende genera muchísimo dióxido de carbono. La energía nuclear, por su lado, puede tener la misma generación de hidrógeno, pero sin esta generación. ¿Y qué más? Bueno, pues energía, digo, medicina nuclear también, pues muchos tratamientos para cáncer se obtienen gracias a la industria nuclear. Entonces, pues creo que, bueno, otra de las ventajas es que una planta nuclear es mucho más confiable, o sea, es una manera más confiable de generar energía que otro tipo. Por ejemplo, las plantas de energía nuclear funcionan durante 93% del tiempo en un año. Y esto equivale a entre 1.5 y 2 veces más que las instalaciones de gas natural o de carbón. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con otras energías renovables, como el sol, como energías eólicas, pues sí, tienen baja generación de dióxido de carbono, pero no son tan confiables. ¿Por qué? No en todos lados sale el sol diario y no en Mm, todos lados sopla el viento. Entonces eso completamente depende de tu ubicación geográfica. ya. Y bueno, creo que eso lo engloba. Ok. Traías todos los datos ya bien preparados, ¿verdad? Oye, ¿en qué lugares se usa ampliamente y qué hay de México? Porque creo que solo hay una planta nuclear, ¿no? En México. Ajá, bueno, pues en México solamente hay una planta nuclear en Laguna Verde, en Veracruz, y de hecho solamente genera en datos del 2015 2.8% de la energía total del país. Que, o sea, sí pareciera poco, pero considerando que solamente son dos reactores en una planta que mucha gente ni siquiera sabe que existe, yo creo que tenemos que darle, o sea, tenemos que Ok. darle su mérito, ¿no? Ujú. A nivel mundial, el país que más energía nuclear genera es Estados Unidos. Ellos generan 98.3 gigawatts
de energía y eso fue con datos de 2019. Pero aquí es muy importante recordar que, o sea, en números totales son los que generaron más, pero eso solamente cubrió 20% de sus necesidades energéticas. Entonces, depende mucho del tipo de consumo que se tiene, porque, por ejemplo, Francia, que es el segundo país que más genera 63.1 gigawatts, pero con eso cubre el 70% de sus necesidades. Entonces, pues depende mucho de la población, de tus hábitos de consumo, etcétera. Ujú. Otros países que también, o sea, como en el top 10 de los países que más la utilizan, están China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Ucrania, Reino Unido y Suecia. Ok, muy bueno saber. Oye, ahora que ya nos platicaste, pues esta parte de las ventajas, yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo, o por ahí escuché o leí que en realidad la energía nuclear se considera una energía renovable. Pero luego viene el argumento de qué pasa con el uranio, porque a fin de cuentas, pues el uranio es el combustible y pues se tiene que extraer de la minería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el uranio? ¿Tenemos suficientes reservas en el mundo de acuerdo a la proyección de consumo que se tiene? ¿O es o por ejemplo, el uranio una vez se usa y ya se desecha o se recicla? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, pues como ya dijiste, en las plantas se utiliza uranio, ¿no? Y el uranio viene de minería. Dentro del proceso lo tienen que, primero pasa por una etapa de enriquecimiento para tener suficiente uranio para utilizar en una planta nuclear, o sea, no se puede usar Ujú, directamente. Y ujú, basado en tendencias de consumo hasta 2017 y en costos de producción, se estimaba que las reservas mundiales identificadas eran suficientes para, o sea, para cumplir, o sea, nuestras necesidades para aproximadamente 130 años. Ahora, es bien fácil pensar como, pues a lo mejor 130 años no suena tanto, ¿no? Ahora con la expectativa de vida que existe. Pero si nos ponemos a pensar que la electricidad solamente, o sea, empezamos a usar electricidad a mediados de 1800, o sea, ni siquiera son 200 años. Y cuánto ha cambiado la industria y cuánto ha cambiado tanto nuestro consumo como el tipo de manera en la que lo generamos es abismalmente diferente. Ahora, ujú. el uranio, o sea, sí existe para 130 años, pero, o sea, como toda industria, pues sigue avanzando, ¿no? Entonces, ahora la tendencia es como hay mucha investigación yendo al lado de, pues, construir reactores que en lugar de utilizar uranio pueden utilizar torio, y de hecho el torio es de 3 a 4 veces más abundante que el uranio. Entonces, de esa manera, de cierta forma, podemos como tener una fuente confiable. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con el uranio después de que lo usas? Después de que cumple su ciclo dentro de la planta, lo sacan y ahí depende totalmente o sea, de cuáles sean las políticas de la planta, ¿no? Hay plantas en las que deciden que lo van a mandar a una planta de reprocesamiento en la que o sea, como se disuelve y entonces así se extrae el uranio que no se haya utilizado durante el proceso y además el plutonio, que también puede ser utilizado como combustible de alguna manera, o puede ser que simplemente esa barra ya vaya para disposición final. Eso depende mucho como, pues eso, del tipo de proceso que tenga, porque pues no todas las plantas nucleares tienen exactamente las mismas características y no todas pueden utilizar el mismo uranio que ya reprocesado. Mm, ok, ok. Bueno, ahora sí vamos de lleno a tu mero mole, que son los residuos. Yo creo que eso Sí. es una pregunta muy, muy recurrente de qué pasa con los residuos, o sea, qué hacen con los residuos y qué tan peligrosos son, porque a fin de cuentas esa es la preocupación de la gente, ¿no? Bueno, yo creo que primero vamos a hablar como de la parte de la peligrosidad, ¿te parece? Ok. Sí, va. Entonces, obviamente sí, estos residuos son radiactivos. Obviamente sí, no vas y los vas a ir a agarrar con tu mano. Definitivamente no. Pero primero vamos a hablar como cómo percibimos el riesgo como humanos, ¿no? Y otra pregunta que me hacían era como, ¿por qué hay radiación? ¿No? O sea, ¿por qué? Ok. Entonces, ¿Por qué? muchos no sabemos que de hecho, o muchos no saben que de hecho estamos expuestos a radiación todo el tiempo. O sea, Ujú, de hecho, el Sol es un reactor nuclear gigantesco
que tiene millones de, o sea, la razón por la que genera calor o parte es por todas las reacciones de fisión y fusión que llevan a cabo. Entonces, todos sabemos que exponerte al sol depende, o sea, es tan bueno o malo dependiendo cuánto tiempo estemos bajo él, ¿no? O sea, Ujú. sabemos que no nos tenemos que quedar más tiempo del que vivemos, que nos tenemos que poner bloqueador, que tenemos que usar a lo mejor algo para cubrirnos, para no quemarnos. Y, o sea, los efectos de la radiación en nuestra piel, en ese aspecto, son muy claros, en el que empezamos a ver cómo nos cambia de color. Y bueno, sabemos que a la larga hasta nos puede dar cáncer por eso. Ujú. Entonces, el mensaje aquí es que la radiación es peligrosa o no, dependiendo de la dosis a la que te expongas. Entonces, por ejemplo, ya hablando de que la Tierra está expuesta a radiación de muchas maneras, pues eso quiere decir que, o sea, estamos, ¿cómo se llama? O sea, también depende qué tan lejos estés de la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera es la que detiene mucha de la radiación que llega del espacio. Ujú. Entonces, algo que mucha gente no sabe es que si te subes a un avión más de 8 horas, te expones a más radiación que si vives al lado de una planta nuclear 30 años. ¿Qué? Yo cuando, Ok. yo cuando escuché esto me quedé así. O sea, y yo creo que nadie le van a decir, oye, te pago un vuelo a Francia y va a decir, no, no voy porque qué miedo la radiación. En Claro, cambio, si exactamente. te van a poner una planta nuclear al lado de tu casa, la mayoría de la gente va a decir, ¿qué? No, me voy a morir. Sí. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que al final no se pueden hacer experimentos con humanos. Entonces, es realmente la cantidad de radiación a la que nos podemos exponer sin que nos haga daño, no se sabe. Y todo es regulación, ¿no? Hay una Ujú. regulación que dice cuánto te puedes exponer, pero en realidad ese número es muy conservador, porque es lo que los organismos pueden asegurar que no te va a hacer daño. Y para asegurar que no te va a hacer daño, tienen que usar un número muy bajo. Entonces, en realidad, incluso dentro de la reglamentación, creo que te puedes exponer un poquito más sin que te haga daño, pero es muy difícil saber eso. Y bueno, ahora moviéndonos a la parte de los residuos, ¿qué se hace con ellos? Pues actualmente es cierto que no hay una manera, o sea, es uno de los problemas más grandes porque no hay una decisión tomada de cómo se van a manejar. Y esto tiene más que Ok. ver con política que porque no se sepa cómo hacerlo. Porque en realidad hay estudios desde 1970 que se han dedicado a investigar cuál es la mejor manera de manejarlos y, y pues no han decidido nada porque al final a la gente le da miedo y no, pues, o sea, no apoyan esos proyectos. Entonces, ¿cuál es hasta ahora la manera más aceptada en general en el mundo de cómo manejar los residuos? Pues la manera es como en formaciones geológicas naturales, no sé, por ejemplo, donde en reservas donde sacaron gas y ya no hay gas, en esa roca construir túneles para ponerlo ahí. Entonces, estos proyectos se estima que se construyan como entre 200 y 2000 metros bajo tierra para asegurarse que estén lo más lejos posible de las poblaciones. Ujú. Pero también en algunos países, o sea, ahí también depende mucho pues, de las políticas públicas. Hay países que prefieren tener un diseño en el que sea reversible y que si en 50 años se dan cuenta de que no era la mejor opción, pues tener la manera de sacarlos y manejarlos de otra manera. Y y hay países que no, hay países que dicen, bueno, pues yo lo quiero enterrar ahí y ya ahí que se quede para siempre. Ahora, dentro del diseño no solamente están estos túneles, o sea, el plan es que los residuos estén como cubiertos por una capa de metal, luego por una capa ya sea de arcilla o de cemento, dependiendo del tipo de contaminantes que se tengan, y después ponerlos en los túneles. Finalmente, o sea, estos residuos nucleares van a durar millones de años y ningún material conocido hasta ahora dura tanto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los científicos para esto? Pues se espera que eventualmente el agua
o sea, como estos materiales se degraden y permitan pasar agua del subsuelo por ahí, pero entonces se elige el material que se va a utilizar para recubrir para que genere condiciones químicas necesarias Ujú. para que todos estos contaminantes que estén disueltos en agua se sedimenten y entonces se adhieran a este tipo de materiales, se adhieran al tipo de roca en el que todo esto está construido y eso retarde todo el tiempo que se pueda la migración hacia la superficie. Entonces, como podrán darse una idea después de todo este choro que les eché, hay muchísima investigación detrás de este diseño y hay muchísima investigación detrás de estas decisiones. Pero al final, una de las razones por las que no se ha construido y por las que no se han tomado decisiones a nivel político, pues es por eso, por política y porque la gente pues al final no tiene acceso a esta información y obviamente les da miedo. Va. Oye, ahorita en lo que estabas platicándonos, hubo varias preguntas en torno a lo del vuelo de 8 horas y que te expones a la radiación y que básicamente pues hay varias fuentes de radiación, ¿no? Entonces, la duda era esa, de qué otras fuentes de radiación, a qué otras fuentes de radiación estamos expuestos. Alguien mencionó también por ahí qué hay diferencias entre la radiación, si es ionizante o no, que es la que más nos preocupa. Y a fin de cuentas, si no hay regulación en torno, por ejemplo, a esto de los vuelos de 8 horas, o sea, si nos exponemos a radiación, ¿realmente es peligroso o no es peligroso? Volvemos a la parte de la dosis. Pues, o sea, en realidad la regulación va más destinada como a gente que trabaja directamente con radiación y se expone diario. Entonces, toda la gente que trabajamos con radiación usamos un dosímetro que básicamente se va o sea, lo miden cada mes y se aseguran de que no te exponga, o sea, o a cuánto te estás exponiendo. En mi experiencia y de toda la gente que yo no conozco una sola persona que le haya salido algo arriba del nivel de detección. Todos nos exponemos como por debajo del nivel de detección. Entonces eso nos da una idea de cuánta radiación nos exponemos diario, ¿no? Incluso hasta en un edificio. Los edificios radian, los plátanos radian, cualquier alimento que tenga potasio, el potasio es radiactivo, entonces radia, pero es una radiación tan chiquita que en realidad no nos pasa nada. Ahora, en cuanto a vuelos, honestamente yo no sé cómo esté regulado, pero dudo mucho que uno se exponga a más radiación de la que, o sea, de la que te podría hacer daño. Más bien yo creo que la regulación debería de ir dirigido a los pilotos y a las azafatas que se están exponiendo todo el tiempo. Y Sí. ellos sí creo que deberían de usar un dosímetro para asegurarse de que no se pasen o por lo menos tener una idea de a cuánta radiación se están exponiendo. ¿Cuánto están recibiendo? Ok. Y la última pregunta era de energía la radiación ionizante y no ionizante. La Ajá. ionizante, a ver si me acuerdo bien. Por ahí hay un físico que me va a corregir si estoy mal. A lo mejor fue el que puso el comentario, de hecho. A lo mejor me preguntó. Tú hablas sin miedo, ya después te disculpas. ¿Ah? Dar una disculpa pública. Hasta donde yo sé, la energía ionizante lo que hace es afectar a nivel molecular. Entonces, o a nivel átomo, creo. Pero no sé, la verdad es que no tengo esos conceptos básicos de la física tan claros ya. Ya se Bueno, ya después les podemos pasar una información de eso. comparto la historia. Oye, oye, Fabi, ahorita alguien preguntaba, y yo también tengo una pregunta relacionada con los desechos. Ya ves que hace poquito salió una nota del País que era algo así de que desechos nucleares atacan Laguna Verde, una cosa así bien así vamos a morir todos. Y la pregunta que acaban de hacer es sobre también otra nota que salió recientemente sobre el agua en Fukushima que iba a ser vertida al océano, que era agua radiactiva. Entonces, ¿qué nos puedes contar rapidito sobre eso para seguir también con el mitote? Porque tenemos otras preguntitas por ahí. Sí, bueno, rápido les cuento. Ok, Fukushima, porque ese es el tema que al final he leído más. Este, gracias Ismael, yo también soy tu fan. Este, en Fukushima lo que pasa es que ellos tenían toda esta agua, ¿no? Contaminada. Entonces lo que hicieron fue tratarla para quitarle todo, o sea, como todos los elementos radiactivos que eran peligrosos y todo lo que pudieron se lo quitaron. Pero lo que quedó, que es lo más difícil, fue quitar el hidrógeno radiactivo, que se llama tritio. Ujú. Entonces, el tritio, la verdad es que no existe una manera
a nivel tratamiento de aguas para removerlo. Entonces, pues lo único que les queda es diluirlo, o sea, como Ujú. tampoco pueden guardar esta agua para siempre, o sea, no es económicamente factible. Entonces, lo que van a hacer es tirarlo al mar, aunque suene horroroso, pero sí, tirarlo al mar, Sí. pero diluirlo a tal grado que esté muy por debajo de la reglamentación. Entonces, en realidad, o sea, sí están tirando algo radiactivo al mar, pero lo están haciendo de una manera, pues, dentro de lo que cabe, lo más responsable. Ahora, ¿por qué se volvió el drama mundial que se volvió? Yo personalmente vi una nota de gente en Corea del Sur haciendo protestas porque decían que estaban contaminando el mar y su comida y no sé qué. O sea, sí, pero lo que no dijeron es que de hecho la planta reprocesadora de Corea del Sur tira al mar más radiactividad de la que van a tener en Fukushima, mucha ¡Ay, qué más. sorpresa! Ok. Desafortunadamente estas notas y estas noticias se usan mucho para, pues como juegos políticos. Al final los políticos los usan a su favor y pues al menos entre Japón y Corea siempre hay como esa hostilidad. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ahora, Ok. la nota de Laguna Verde yo también la leí. El título era súper tendencioso, Por aquí pero lo tengo. por El favor, título. léelo, léelo. Exceso de basura radiactiva acecha central de Laguna Verde. Y todo así, ¡ah! O sea, sí es muy tendencioso, pero pues ya que lees la nota, de hecho no dijeron nada que sea mentira. O sea, básicamente dicen que se les está acabando el espacio, no tienen dónde poner sus residuos radiactivos y no hay, o sea, no hay una decisión todavía para Ujú. con esto. Entonces, sí creo que es muy importante, o sea, urge que el gobierno de México tome una decisión de cómo se va a manejar esto. La mayoría, o si no es que todos los países que tienen plantas nucleares ya están empezando a ver un poquito más por este lado, pero pues México no se ve para cuándo y totalmente es algo que se tiene que hacer porque aunque ya no construyan más plantas nucleares, la realidad es que el residuo ya está ahí, ya existe. Ujú. Y no Sí. podemos simplemente cerrar los ojos y pretender que, ay, bueno, ya, pues ahí, no existe. Si no, no existe. No, no funciona así. Alguien por Entonces, ahí va a proponer que lo manden al espacio, es una figura. bueno, de hecho, esa propuesta ya se fue tomada en serio en algún momento, mandar los residuos nucleares al espacio, y pues no, no es viable porque no es, o sea, es muy peligroso y no podemos exponernos a eso. Entonces, o sea, sí ya se pensó, pero no es una buena idea. Ay, no, no nos sorprende para nada, ¿no? Oye, entonces, recapitulando un poquito, si alguien se acaba de unir, estamos hablando sobre energía nuclear y los mitos detrás de la energía nuclear. Y recapitulando entonces esta última parte que nos comentabas, bueno, vamos con esa pregunta que está aquí directamente, que si es fisión o fusión. Es fisión, ¿no? Actualmente se utiliza fisión, ajá, ya Fisión. también de hecho se están haciendo estudios para hacer fusión como otra manera de diseñar plantas nucleares, pero todavía no se usa a nivel industrial, o sea, sigue en etapa de desarrollo. Ujú. Va, ok. Ok, ahora volviendo a lo que yo quería preguntar, lo que comentabas de que el agua que están tirando, aunque sea radiactiva, está dentro de los niveles legales permitidos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos concluir de esto es que si nos preocupa y si nos, ahora sí que nos quita el sueño, la cosa que podríamos hacer es enfocar la legislación, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas las empresas es a lo que se rigen. O sea, si la legislación te permite un límite, ese límite lo van a alcanzar. Entonces, Sí, obviamente se acumula y demás, y eso es donde ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Y no nada más sí, con los desechos radioactivos, sino con cualquier tipo de contaminante que podamos pensar. sí, o Entonces, sea, por ejemplo, algo que nunca se habla es que las celdas solares, que sí son una excelente opción para energía renovable, pues de hecho, o sea, generan un tipo de residuo que todavía no tiene, no existe una manera de manejarlo. Entonces, ahí está como un problema para el futuro. Eventualmente ujú, van a tener que encontrar una manera para manejarlo responsablemente, porque hasta ahorita no han encontrado una forma de recuperar esos materiales, por ejemplo. Entonces, o sea, basándonos en esto, en realidad, pues, algo que, o sea, es un mensaje muy importante, esto es, todo lo que hacemos, todo, contamina.
eso es algo que tenemos que estar bien conscientes. Todos los tipos de energía que existen, sea el que elijamos, va a tener una consecuencia ambiental. Entonces, creo que este es el momento de replantearnos como para sostener nuestro estilo de vida, usar nuestra computadora, usar nuestro celular, llegar y prender la luz, el aire acondicionado. ¿Cuál es el costo? No solamente cuál es el costo monetario, sino cuál es el costo ambiental. ¿Y qué estamos dispuestos a pagar por esto? Ujú. Entonces, esto de verdad es algo que creo que tenemos que empezar a replantearnos y pensar, porque en eso se basan todas estas decisiones. Definitivamente. Oye, y siguiendo con esta parte de legislación y demás, ¿cómo se regula? O sea, ¿hay un organismo que regule esta parte de las plantas nucleares? Porque, por ejemplo, con las armas nucleares se han hecho Ujú. tratados y demás, ¿no? Entonces, ahorita hay un organismo que regule esto y básicamente mi pregunta va enfocada, a, ¿tenemos un Chernobyl esperándonos en algún lado o hay alguien que ya haya regulado bien todo esto? Pues la Agencia Internacional de Energía Atómica es- tiene inspectores que van a todas las plantas del mundo, pero desafortunadamente, como esta agencia es parte de la ONU, solamente van a plantas que están en buenos términos con la ONU, o sea, a Corea del Norte no. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Fuera de eso, pues ellos están encargados tanto de hacer el inventario mundial de cuánto uranio tiene cada país, cuánto uranio hay en cada planta, cuánto plutonio hay en cada planta. Entonces, existe un inventario muy bien cuidado de eso. Además de ellos, tienen como estándares de regulación de cómo debe funcionar una planta nuclear. Y además, cada país tiene su propia regulación de estándares de calidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Japón, después del tsunami de 2011, empezaron a hacer la regulación para plantas nucleares mucho más estricta, que al final eso ocasionó que tuvieran que cerrar muchas plantas y ahora tienen que importar casi el 90% de sus fuentes de energía para generar electricidad. Ok. Mm. Pero ahí nos podemos dar una idea de, o sea, también, o sea, tanto hay un organismo internacional que como que lo estandariza, pero también depende mucho de lo local, pues de la Ujú. legislación. Sí, porque a fin de cuentas, o sea, yo creo que si no cumplen, me imagino que hay multas o les detienen las operaciones, algo así. Les pueden quitar el permiso de operación y ya se cierran y bye planta. Y entonces, y de lo de Chernobyl, o sea, yo creo que es muy injusto juzgar una industria por algo que pasó hace 25 años, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, como en todo proceso van a haber accidentes, como en todo proceso van a haber problemas, pero de hecho si comparas la tasa de mortalidad por cada tipo de energía generado, de hecho hay números, la energía nuclear tiene 0.04 muertes por kilowatt generado, mientras que el carbón, que es el peor, tiene 100 muertes por kilowatt generado, en China son 160, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El gas natural tiene 4 muertes, o sea, etcétera. El punto es que, o sea, nosotros nos enteramos de todos los accidentes nucleares que han pasado, porque al Ujú. final siempre es sensacionalista, Sí. pero ¿cuántos accidentes también fatales para el ambiente existen en la industria del petróleo y de cuántos realmente nos enteramos? Entonces, a eso voy con los costos, ¿no? O sea, ¿qué estamos pagando a nivel ambiental por nuestros recursos? Va. Tienes toda la razón, definitivamente. Volvemos a la parte del prejuicio, ¿no? Y por ejemplo, en torno a Chernobyl hubo un montón de política porque pues justamente era durante donde estaba toda la URSS y obviamente no estaban en buenos términos y obviamente ellos también escondieron información y demás. Entonces, es esa historia detrás de cosas que a lo mejor pues magnificaron más la situación y la tragedia, ¿no? Sí, totalmente. Y también la verdad es que hay muchos mitos alrededor de Chernobyl. O sea, realmente o sea, como estadísticas realistas, dicen que solamente 50 personas se murieron por el accidente. Y porque es muy difícil correlacionar los casos de cáncer después. No hay Mm. números de antes del accidente. Entonces no se puede comparar
qué tanto realmente aumentó la Ujú. incidencia de cáncer a partir del accidente. Sí, ok. Por ejemplo, en Fukushima murió directamente una persona, que ¿En fue la serio? persona que estaba dentro de la planta controlando la emergencia. Pero nadie habla de los 10.000 que se murieron por el tsunami. Tsunami, exactamente. Y todas esas personas que se murieron porque desarrollaron no solamente cáncer, sino enfermedades del corazón, porque muchos eran viejitos que se tuvieron que ir del área y que tuvieron que dejar su casa, no por el accidente nuclear solamente, sino porque al Ujú. final todo estaba destruido. Sí, fue un terremoto enorme. Ujú. Ujú. Ok. Sí, nos deja muchas cosas que pensar definitivamente. Y nada más quiero recordarles que si tienen preguntas, nos las dejen ahí en el cuadrito que está abajo con el signo de preguntas, porque si lo ponen en los comentarios se pierde. Entonces ahorita, ya que vamos cerrando, vamos a hacer las preguntas a Fabi. Y bueno, para ir cerrando, entonces, el punto de hablar de esta energía y como alternativa, obviamente, es aterrizarla a la crisis climática actual. ¿Cuál es la proyección de esta industria en la crisis climática actual? ¿Realmente nos va a servir para los propósitos de descarbonización a nivel mundial? También, ¿qué onda con México? ¿Tú crees que vaya a expandirse un poco esta industria? Y aparte, una pregunta que nos dejaban por ahí, bueno, te dejaban a ti directamente, ¿no? Que va relacionado con esto, es, ¿lo nuclear es el futuro o el pasado? Ok, bueno, Muchas preguntas, lo sé. al mismo tiempo, déjame pensar. Ok, punto número uno, que creo que también es un mensaje muy importante que les quiero dejar, es que la energía nuclear es segura. Es mucho más Okay. segura de lo que nos hicieron creer y, y además es que, como todas las tecnologías, ha avanzado muchísimo en los últimos años. Entonces, a nivel tecnología, es confiable. La bronca es realmente social. Entonces, si con estas preguntas y con esta información yo les pude quitar, aunque sea un poquito de su miedo, ese es el objetivo. O sea, que la empiecen a ver como lo que es. O sea, ni es súper buena ni es súper mala, solo es una opción y solo es una tecnología con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ujú. Definitivamente, si el objetivo es disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, totalmente tiene que estar implicada porque es la más confiable. Okay. Entonces, no digo que sea la única opción, por supuesto que tiene que estar mezclada con solar, con eólica, con hidro, con todo el resto de opciones renovables, pero sí definitivamente es algo en lo que se tiene que empezar a invertir y que nos puede la verdad sacar de muchos problemas en cuanto a demanda energética. En cuanto a México, la verdad es que con la administración actual dudo mucho que tenga un futuro, pero no pierdo la esperanza de que si empezamos esta conversación y si empezamos como a compartir información y empezamos como a exigir más y a votar realmente por quienes nos den buenas opciones, yo creo que puede haber un cambio. Y yo creo que habemos mucha gente trabajando en esto, Ujú. que podemos de verdad aplicar nuestro conocimiento para nuestro país, para mejorar la situación. Entonces, la energía nuclear es el pasado o el futuro, pues yo espero que sea el futuro, la verdad, espero que esté involucrada en nuestro futuro, pues no sé. ¿Había otra pregunta o contesté No, todas? no, era de en torno a eso precisamente. Y pues volvemos al punto de, estamos, bueno, nosotros somos una colectiva que estamos tratando de hacer algo para un poco prevenir y detener los efectos tan adversos que se esperan de la crisis climática. Entonces, realmente creo que como conclusión podemos decir que la energía nuclear es parte de la ecuación, porque Sí, nuestra demanda energética actual realmente no nos daría opción de hacer este proceso de reducir las emisiones de CO2 sin optar por esas alternativas, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tienes algún comentario final antes de que nos vayamos a las preguntas? Ahora Nada sí. más, esta semana me encontré una frase que creo que quedó perfecto de Marie Curie, que dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y pues ese creo que es parte del mensaje de lo que les conté hoy. Espero que tengan un poquito menos de miedo. Sí, por favor, déjenos sus preguntas. Voy a contestar las preguntas también que me hicieron en Instagram ayer. Y pues igual si ahorita no se les ocurre una pregunta y después les quieren escribir a ellas, a las del cambio climático o a mí directamente, pues adelante. Yo les contesto todo lo que pueda.
Oye, ya hay varias preguntas. Mira, vamos a empezar con la primera, que es, ¿viste la serie de Chernobyl y qué tan lejos de la realidad está? Vi el primer capítulo y me enojé porque se me hizo súper aburrido, porque A mí y me gustó. después leí un artículo que les voy a dejar la liga, en donde explica puntualmente si es cierto y que súper exageraron, porque pues al final de cuentas pues también estaba hecha para entretener, ¿no? Entonces, les vamos a dejar la liga para quienes quieran ver ese artículo. La verdad es que está muy interesante y yo creo que está muy informativo. O sea que sí Gracias. hay cositas ahí, ¿no? Que Hay obviamente no cositas ahí encajan. que sí que le exageraron. Ok, ¿cómo o de dónde se obtiene el uranio? Lo mencionaste rápidamente, pero si lo puedes mencionar. Viene de minas. Y pues Ujú. se saca de ahí en una forma de una piedra y después ya se procesa para extraerlo de la piedra. Es Ok, un mineral. ahí esa pregunta está bien larga, te la voy a leer mejor. Dice, entonces la decisión de Alemania de cerrar todas sus plantas nucleares es política y dejan a un lado los beneficios económicos de lo que ya generan. Es muy poco entonces lo que se genera en Alemania y no les costea. Yo la verdad no sabía que habían cerrado todas sus plantas nucleares. No se sabía que había un plan de cerrarlas, no sabía si las iban a cerrar ya, pero también creo que Alemania tenía como, hasta donde yo leí, era como un poco trampa porque las que tenían todavía seguían generando bastante energía, pero eran las que estaban más cerca de la frontera con Francia. Era como, o sea, sí te queremos, pero no te queremos tanto. Ok. Pero sí, Pero, totalmente tiene que ver con política y no con razones ambientales. o sea, pero no era de que ya se había terminado el tiempo de vida de las plantas. O sea, todas son funcionales. Yo digo que sí, la verdad es que no me estoy tan segura. Las plantas nucleares en general están construidas para tiempos de vida muy largos. O sea, Ok. O sea, todo le vamos, quedaba, ¿no? creo que tengo por aquí el número ¿De años, dices? de cuántos, ajá, pero no, no sé. Miren, yo hace poco estaba platicando con unos alemanes, unos amigos, y precisamente hablan de la política. Ahorita, pues Merkel todavía tiene muy buena aceptación, ¿no? Aunque ya va de salida. Y ahorita con toda esta situación, ya ven que hubo inundaciones hace unas semanas y como que toda la temática alrededor de crisis climática ha sido un mega boom. Entonces ha habido varios partidos políticos que han aprovechado esa parte y obviamente están condenando la energía nuclear porque no es verde según ellos, ¿no? Pero la cosa es eso de cómo vamos a completar esta ecuación de energía que necesitamos si no consideramos esa tecnología que ya tenemos. Pero pues ahora sí que ya es criterio de toda la gente y es importante informarnos, ¿no? De todos los pros La y cosa contras, es obviamente. que, o sea, no vamos a cambiar todas nuestras instalaciones de la noche a la mañana y no podemos cambiar, o sea, de todas formas se tiene que seguir abasteciendo la demanda sin afectar, o sea, como eso, al final tienes que seguir tu Sí. vida. Entonces, no, de la noche a la mañana no pueden solamente pues, cambiar todo. No, Y la necesidad no. está ahí, úsala mientras encuentras otra cosa. Ay, es que todos tenemos bueno, mucha gente tenemos un estilo de vida que llegamos, conectamos el celular, tenemos wifi, tenemos la televisión o lo que sea, y muchas veces ni nos cuestionamos de cuánto está costando esa energía. Entonces, Totalmente. a las proyecciones que tenemos ahorita de la crisis climática, pues este estilo de vida vamos a tener que cambiarlo definitivamente. Sí, Pero sí, bueno, vamos a la siguiente también. pregunta. Sí. Alguien dice, o sea que en la Ciudad de México estamos expuestos a más radiación que a nivel del mar. Esto Sí, estaba totalmente cierto. por la altitud nomás, ok. Sí, por la actitud. Ok. Había otra pregunta. Dice, ¿hay bonos verdes relacionados a la industria nuclear? Creo que sí, creo que, o sea, como parte de pues es que según yo los bonos verdes te los dan como o sea, hasta donde yo entendía, la verdad hace mucho que no leo esta parte de las políticas, pero Ujú. hasta donde yo sabía, como que los bonos verdes también te los daban por cada vez que tenías, o sea, que dejabas de generar dióxido de carbono, o sea, como, son los bonos de carbono, ¿no? Sí, sí. Sí, pues son como Entonces, esos incentivos de ujú. descarbonizar, ¿no? Yo creo que debe haber, o sea, debe estar considerado, yo creo. Pregunta alguien más, ¿de qué tamaño es el costo para transitar al uso de energía nuclear en las actividades comunes? A ver la pregunta completa. En las actividades comunes del día a día, ¿qué empleabilidad tiene la energía nuclear? Hoy.
en las actividades comunes del día a día, ¿qué empleabilidad tiene la energía nuclear? Pues me imagino Depende, que o sea, depende de su fuente, ¿no? O sea, tu proveedor de energía, o sea, energía eléctrica puede ser nuclear, puede ser eólica, puede ser de fósiles, etcétera, ¿no? ujú. ¿Y Pero en de qué cuanto al tamaño? costo, En cuanto al costo, sí es caro, totalmente. Es uno de los grandes desventajas, que un proyecto de plantas nucleares es caro, pero, o sea, por ejemplo, mientras en Europa se tardan 20 años en construir una planta nuclear, en China la construyen en 2. ¿Y cuál es la razón? No es porque en China estén haciendo, o sea, no es porque necesariamente en China no estén haciendo las cosas bien. Creo que tiene más que ver con que en China no se esperan a la aceptación de la gente. Que no estoy diciendo que esté bien, que ok, sí. yo no estoy diciendo que ignorar los deseos de la gente esté bien, pero para que se den una idea de cuánto puede entorpecer la política un proyecto de ingeniería, en China construyen plantas nucleares en 2 años, cuando en Europa se tardan 20. Entonces, igual encontramos un punto medio, no estaría mal. Una campañita de concientización y dar la información directa, porque es cierto, o sea, ahí está, pues, paranoia. Pues simplemente pensando en el caso de Oaxaca, ya ven que en el Istmo hay un montón de generadores eólicos. En teoría, ahí involucraron a la población y les iban a dar, pues, un cierto pago y demás, pero hay mucho conflicto ahorita porque realmente no les está llegando el beneficio. Entonces, también es eso. Pero bueno. Vamos a ver la otra pregunta. La verdad no sé si sepas esto, pero ¿cuál es el procedimiento de desecho del uranio en México? El procedimiento del desecho del uranio en México, hasta donde yo sé, no lo reprocesan, solamente enfrían o sea, como la manera en la que enfrían el combustible es en albercas y después lo ponen en un confinamiento, en un edificio tal cual. Y seguramente el edificio pues debe de tener varias capas de protección, ¿no? Para que la gente no se Ujú. exponga a la radiación, pero hasta donde yo leí, de hecho en esa nota del país, ahí decía que es Ok, muy tan. ajá. Deberíamos compartírselas para que lo lean ahí. No se queden en el puro encabezado que suena muy horrible. Mejor lean la nota y ya se informan de todo lo que viene ahí. La siguiente pregunta es, ¿el uranio o plutonio por sí mismos son radioactivos o se vuelven ya radioactivos ya que están en contacto con otros elementos? El uranio y el plutonio son radiactivos, ya ellos solos. Naturalmente. O sea, Y si uno va... perdón, ¿Cómo? perdón. No, no, De- continúa, perdón. Dentro del proceso, por ejemplo, el uranio, cuando está dentro de la planta nuclear, lo que pasa es que le pegan o sea, pues con un electrón o un Mm. protón, no estoy segura, pero rompe el átomo y cuando se rompe el átomo se generan o sea, átomos distintos de otros elementos radiactivos. Uh. Pero entonces, o sea, si uno encuentra el uranio así en el medio ambiente va a ser radiactivo, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Y por aquí, creo que es la última pregunta que tenemos aquí. Y anteriormente nos habían hecho preguntas por Twitter y por Instagram también. Ajá. Esta pregunta está un poquito, yo creo que está más como enfocada hacia los mitos. Y esa Ujú. pregunta dice, ¿es cierto que si explota una bomba nuclear y tú estás en el centro, no te pasa nada? Yo creo que esta pregunta va enfocada a lo que pasó en Hiroshima, en la bomba nuclear que aventaron en Hiroshima. Lo que pasó ahí es que cuando el avión pasó y tiró la bomba no llegó hasta el piso antes de explotar. Explotó justo arriba de un edificio. Y Mm. cuando explotó, la onda expansiva obviamente destruyó todo alrededor, pero curiosamente el edificio que estaba justo abajo no se destruyó. Se rompieron los vidrios y bueno, obviamente se rompieron cosas, pero el edificio en sí se quedó ahí. Entonces, o sea, no quiere decir que no te va a pasar nada, porque pues de todas formas vas a estar expuesto a radiación, de todas formas probablemente te vas a quemar, pero No lo sí, de hecho, ese edificio ahí sigue y ahora es como un monumento para recordar lo que pasó. Ok. Sí, yo también, o sea, yo hubiera pensado que de verdad no hay mucha diferencia en cuanto a los daños, pero ok. Ujú. Y otra pregunta que era también ahora sí que es como de las ventajas o de las como industrias del lado de la industria nuclear, que no nada más es de la generación de energía,
sino Ujú. la medicina nuclear. Preguntan que si sabes si hay investigación en México sobre medicina nuclear. Eso, la verdad, ayer me puse a investigarlo porque nunca me lo había preguntado, pero existe la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, la Federación Mexicana de Medicina Nuclear, el Colegio de Medicina Nuclear, el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares, y seguramente entre todos estos, seguramente alguien está haciendo investigación al respecto. Y en el ININ, de hecho, en el Instituto Ujú, Nacional de Investigación Nuclear, que está por la Marquesa, ujú. ahí es de hecho donde se produce los materiales radiactivos para medicina nuclear. Entonces seguramente ahí también deben estar haciendo algo al respecto. Ok, perfecto. Pues ya son todas las preguntas. Esperamos que las haya podido responder Fabiola satisfactoriamente. Y si no, de verdad no duden en seguir preguntándonos cositas por todas nuestras redes. Nosotros trataremos de hacérselas llegar a Fabi y que Fabi las responda. Y a fin de cuentas esperamos que este mitote ambiental haya sido de mucha utilidad, que hayan aprendido bastante. Y Fabiola, ¿tú tienes algún comentario extra que quieras incluir antes de que ya cerremos esta transmisión? Pues nada más, muchas gracias a todos mis amigos y familia que se conectaron. Muchas gracias de verdad. Me da mucho gusto que estén interesados en esto y pues no, o sea, no detengan su curiosidad, sigan investigando, sigan cuestionando. De verdad que yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguirnos preguntando hacia dónde va esto y seguir exigiendo, porque sí, el cambio climático es una realidad, sí lo estamos viviendo, pero eso no quiere decir que todo esté acabado. Eso solamente quiere decir que tenemos que esforzarnos un poquito más en mejorar nuestra perspectiva a futuro y en mejorar nuestra calidad de vida a futuro. Exactamente. Excelente tu mensaje final. Yo quiero cerrar otra vez agradeciéndoles a todas y todos por habernos escuchado, por estar aquí, por apoyarnos en todas las redes. Recordarles que si ustedes quieren ser parte de Mexicanas su Intercambio Climático, estamos siempre abiertas a recibir colaboradoras y colaboradores de todas las profesiones, o si no tienen profesiones, no importa. Recuerden que esta lucha contra la crisis climática nos involucra a todas, todes, y todas las manos son bienvenidas. Entonces, nos pueden contactar por las redes si quieren unirse y ya de ahí les podemos dar un poco más de información. También recordarles que este mitote siguiente es este sábado y va a ser sobre cerveza y cambio climático por Facebook Live a la 1 de la tarde en la Ciudad de México. Y pues es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y ojalá que puedan compartir este live con todas las personas que no lo pudieron ver. Y nos vemos a la próxima. Bye, Fabiola. Muchas Ándale, gracias. no, de qué, gracias a ti. Adiós. Adiós.